Muy buenos días, el tema de hoy es transgresores. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1 del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Transgresores. Mire que encontramos acá la palabra que dice que esta ley no fue dada para el justo, pero el justo la conoció. ¿De dónde lo sacó el Señor para que esta persona sea justa? Aquí habla Pablo, pero habla Pablo refiriéndose a quién son los transgresores de la ley. Pero si usted y yo somos justos delante de Dios, es porque obedecemos la ley, la cumplimos en nuestra vida, somos cumplidores de la ley, porque no puede, digamos, un gobernante, un alcalde, una persona que está en el gobierno, poner una ley en la cual la deben cumplir toda una nación, un país, una sociedad o un lugar donde de pronto en su trabajo que hay una ley en la cual la deben cumplir. Y si la transgrede la persona que puso esa ley, si la transgrede, digamos, los gobernantes, o la transgrede la persona en la empresa, la transgreden las personas, los transeúntes, inclusive cuando usted va en su automóvil, usted sabe que hay que cumplir una ley, que usted debe tener un pase para poder manejar ese automóvil. Inclusive hoy hay pases en los cuales se tiene que dar ese pase a esa persona dependiendo del automóvil que manejes, dependiendo si es de carga o sea un automóvil familiar o si es un transporte público, qué pase debe manejar esa persona. Pero también que esa persona haya hecho un curso, haya estudiado o por lo menos que sepa manejar, ¿cierto? Pero también cumplir las leyes de tránsito. Si no cumple las leyes de tránsito, se cumple en un transgresor de la ley. Y usted y yo, cuando entramos a la luz de las Escrituras, encontramos que no podemos transgredir la ley del Señor, ¿cierto? Si usted y yo somos conocedores de la palabra, si buscamos de la presencia del Señor, si buscamos ser de testimonio de que vayamos, no debemos transgredir la ley. El Señor Jesús no vino a transgredir la ley, Él vino a cumplirla en amor. Y vino que esa ley se cumpliese en amor. Ya cuando el apóstol Pablo aquí nos habla y nos dice, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. ¿Qué quiere decir? Si usted y yo usamos la ley legítimamente, obedecemos, que nos dice la palabra, los mandamientos, los estatutos, los decretos, los mandamientos que nos manda el Señor, cumplirlos a la luz de la palabra, cumplirlos a cabalidad, pero con obediencia y sujeción. No es que este me gusta, no lo voy a cumplir, este sí me gusta, de pronto sí lo hago porque me agrada, este de pronto no, o lo hago a medias. No, el Señor Jesucristo lo cumplió a cabalidad. Y aquí nos enseña el apóstol Pablo, dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, ya que el justo la debe conocer y fuera de eso la aplica en su vida. Por eso es justo, por eso el Señor Jesucristo era justo, porque Él cumplía la ley, ¿cierto? Él no vino a quebrantar la ley. Pero cuando dice acá, que dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quiénes? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, prácticamente usted cuando va en su automóvil o va en su transporte, usted debe conocer la ley, porque no significa que por el hecho que usted no conoce la ley, usted pueda ser eximido de la ley por alguna transgredir la ley en algún momento, en alguna circunstancia. Usted tiene que pagar por lo que haya cometido, transgredido la ley. Igualmente en el Señor, si usted y yo estamos conociendo la palabra de Dios, no significa que yo lo puedo hacer porque nadie me ve, pero si el Señor nos ve, sus ojos velan por toda la tierra. Él ve lo que usted y yo hacemos. Entonces debemos cumplir la ley delante del Señor, primeramente delante del Señor y así mismo delante de los hombres. Aquí el apóstol Pablo lo especifica quiénes serán los transgresores de la ley. Pero dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, la palabra fue que Pablo entendió que era un transgresor de la ley, que él podía transgredir la ley y cómo lo estaba haciendo. Por eso encontramos aquí en el verso 12 y 13. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero ¿por qué lo puso? Dice que antes, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Démonos cuenta que Pablo cumplía la ley según la ley en la que él estaba sujeto, ¿cierto? Que llevaba cartas, buscaba cartas a través de los grandes jerarcas de la iglesia para poder apresar a los cristianos. Algunos los sacaba de las cárceles para meterlos a las cárceles, otros los mataba y creía que estaba agradando a Dios. Pero como él bien y mismo lo dice acá, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
¿De dónde lo sacó el Señor a usted? De la fornicación, del adulterio, la infidelidad, la traición, el engaño, la mentira, la manipulación, la anarquía, la iniquidad, la concupiscencia. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Del vicio, el alcohol, de las traiciones? ¿Cómo era usted? ¿De dónde lo trajo el Señor? Pero si usted vuelve a lo mismo, usted se vuelve un transgresor de la ley. Por eso aquí el apóstol Pablo da unas referencias de quiénes son los que transfieren la ley, ¿cierto? Si a veces nos convertimos en transgresores, como dicen algunos, una mentirita, pero es una mentirita pequeña. Pero la palabra de Dios dice, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. O sea, prácticamente le estamos dando gloria al diablo porque decimos una mentirita, ¿cierto? Cuando miramos a la palabra es poder analizar, como dice la palabra, mirando a cara descubierta como en un espejo, a la luz de las Escrituras. Y es que nos está hablando de la palabra, una justificación que debe ser por parte de la salvación, en la cual usted y yo somos correctos, justos delante de la ley, cumpliendo la ley. Ya que Pablo habla de la justificación y aquí nacemos bajo una sentencia, una pena de muerte. Somos justificados, pero en Cristo Jesús, en el sentido de la que sentencia en la cual nosotros somos legalmente, venía para matarnos esa ley, ¿cierto? Pero viene el Señor Jesucristo y venimos a ser justificados delante de Él, pero también a cumplir lo que Él nos manda, a cumplir lo que Él nos manda, esas ordenanzas, y cómo debemos obrar usted y yo, pero cómo también debemos cumplirlo, lo que nos está diciendo el Señor. Si realmente lo estamos haciendo para agradarle a otras personas o agradarle directamente a Dios, pero también buscando su conocimiento y su consentimiento en todo. Mire lo que dice en Colosenses 2:14 el apóstol Pablo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándole la cruz. ¿Quién hizo eso? Solo Jesús. Él lo hizo, nadie más lo podía hacer. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Quitó toda acta de los decretos que había en su vida y en mi vida. ¿Cuáles podrían ser? Usted se preguntará. La envidia, el rencor, el chisme, la murmuración, la queja, la crítica, el engaño, la traición, la infidelidad, el vicio, el alcoholismo. Todo eso era lo que nos era contrario, porque no estábamos en Dios, éramos parte del enemigo. Pero cuando viene el Señor y dice acá, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de medio y clavándole la cruz, y nos hizo libres, nos justificó. Pero ¿cómo se vive el justo? El justo, la palabra de Dios dice que debe vivir por fe, pero es una fe en la cual usted y yo debemos haber sido reformados a la luz de las Escrituras, pero de entender que la palabra de Dios es la que nos transforma y nos cambia, pero también que haya disposición en ese cambio. Dicen en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ya que cuando éramos transgresores venimos a ser justos delante de Dios cuando entramos a conocer de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo dice, porque en el Evangelio la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo perseveremos a diario en la palabra, en el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, la revelación de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, nuestra fe se incrementa, se fortalece, ese músculo se incrementa cada día más y más. Cuando usted y yo leemos la palabra, meditamos la palabra, estudiamos la palabra, se convierte en un músculo fortalecido, la fe. Pero dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que ese músculo, como está fortalecido la fe, nos lleva a conquistar montes. Por eso el Señor dice, si tú le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, ese monte se quitará y se echará en el mar por la fe, porque usted lo declara, porque tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere darnos a entender a usted y a mí, cómo debemos obrar y actuar. Pero también será que si lo estamos haciendo bien a la luz de las Escrituras, o de pronto lo hacemos para agradar a otras personas, pero resulta que no le estamos agradando a Dios. Por eso miren lo que nos dice el profeta Habacuc en 2:4. Capítulo 2, verso 4, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Esos que se enorgullecen, que sacan pecho, yo llevo tanto tiempo en la vida cristiana, yo asisto a tal iglesia, yo voy a las reuniones, yo soy líder, yo tengo tantas personas, me he ganado tantas personas, pero resulta que aquí lo dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, prácticamente se vanagloria de lo que hace, de lo que se mofa, de lo que está haciendo, pero dice que no es recta. ¿Será que de pronto es un transgresor de la ley de Dios? De pronto será que esa persona no es una persona justa delante de Dios, pero aparenta ser justa delante del pueblo. Dice, pero se enorgullece. ¿Por qué se enorgullece? Porque he ganado tantas personas, llevo tanto tiempo en la iglesia, he leído tanta palabra, es que yo oro, yo ayuno.
Bueno, muchas cosas que el enemigo también obra en otras personas, pero también dice, más el justo por su fe vivirá. Esas personas justas permanecemos constantes, firmes, determinados a diario, que hay luchas, claro, pero todas las luchas las podemos vencer en la oración, en el clamor, en la intercesión, en la oración, pero también en la palabra. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor el tema transgresores, pero también si el Señor nos sacó de ser transgresores, que vivamos por fe, como el justo, pero también esos que no han podido salir de la transgresión, que el Señor les dé firmeza, convicción, determinación, pero que también mediten y estudien la palabra y que el Espíritu Santo les dé claridad y entendimiento en Cristo.